Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Brickton, y esta vez estamos ante uno de lo que es los orgullos de mi colección, como es esta vitrina que hice hace unos meses para el canal, que traje con las figuras más valiosas que tengo, que más me gustan, y estamos ante una nueva review de productos de GCC o Grandpa Clone Customs, que quiero aclarar que los he comprado yo con mi dinero. Esto no es una colaboración ni nada, ojalá me los hubiesen mandado, pero no ha sido el caso. Estáis viendo aquí a Jesse, que es el último que hicimos la review, y esta vez estamos ante los dos ARC Troopers que tenemos aquí. Vamos a enfocarles un poquito, como serían Echo y Fives, y vamos también a compararlo con el otro ARC Trooper que hizo en el pasado Lego. Así que vamos a ir de uno en uno y voy a enseñaros las cosas que más me gustan y demás, y vamos luego a compararlo. Empezamos por Echo. Como estáis viendo, tenemos una figura, como es el caso de ambas, bastante detallada. Tenemos estas piernas impresas en los pies, en la zona de lo que sería la rodilla y en toda la cadera, bastante bien impresa desde mi punto de vista. Y una cosa que me llama la atención es que está un poquito suelta, cosa que también me ha pasado, no lo he comentado, pero en la review del tanque de la República los clones están igual. Me llama la atención cuando las piernas vienen un poco sueltas. Estas son partes de Lego, ¿vale? Son no aclaradas, es una empresa de customs, pieza de Lego, y el casco es customizado, es suyo, pero me llama la atención que últimamente, tanto cuando compro Legos oficiales como este tipo de Lego customizados, las piernas me vienen un poquito más sueltas de lo que me venían en el pasado. Como veis, tenemos un print lateral también que yo considero de una calidad bastante buena, y el detalle más gracioso es que Echo, que tenéis, como sabéis, que tiene una mano en lo que vendría siendo en esta parte de la pechera, nos está incluyendo pues una mano de Lego. El detalle trasero también me parece bastante bueno, y el casco, que es un casco de los que Lego no sé por qué ahora mismo no produce desde hace un tiempo. Es este casco, creo que se denominan 1,5 los de los ARC Troopers, ya que combinan la aleta de la fase 1 con la parte de abajo de la fase 2, por lo tanto tenemos casco 1,5 con el estilo de los soldados 2020, y no sé si se va a apreciar lo suficiente, creo que no voy a poder captarlo, pero bueno, veis que ahí hay como una manchita un poco oscura, no sé si se va a ver que tenemos una G ahí dentro de GCC. Voy a intentar hacer zoom. Vale, mirad, aparte que estáis viendo mis dedos muy grandes, como veis tenemos una G, en vez de lo de Lego tenemos la G de GCC, y como estáis viendo pues aquí sí que contamos con piezas de Lego oficiales. Voy a enseñaros, ¿veis? Este es el cuerpo, pues este es el cuerpo de Lego oficial. Avanzando ahora a Fives, como vemos también tiene pues una impresión de los brazos bastante buena, es diferente. He de decir que también vendían, porque tienen impreso como si fuera la zona del cama del pecho, y también venden los camas para el pecho por separado. Yo no los compré porque no, pues ya buscaré a lo mejor otra empresa. Y el print de estas piernas sinceramente me gusta más, me parece que los colores son más llamativos, son más bonitos si lo comparamos, y el casco en general pues también me gusta más Fives que Echo, pero el detalle de la mano la verdad que me gusta mucho, y ambos me parecen unos pedazos de clones increíbles, y sí que es cierto que me encanta bastante cómo compiten contra su versión antigua, cómo compiten contra la versión antigua de Lego, contra la versión de 2012 si no me equivoco, 2011 por ahí. Pues vamos a ver ahora mismo los detalles que tiene este y cómo son sobre todo el casco. Pues en primer lugar, si vemos el casco, tiene una forma muy similar, con un tamaño de la aleta que yo diría que es idéntico, y la zona de abajo sí que es un poco más distinta porque Lego no tenía este tipo de cascos por aquel entonces, por lo tanto pues sí que, como estáis viendo, la impresión de la boca y eso es diferente, también el estilo del visor, pero me parece que son cascos que quedan muy bien, y sí que vemos como lateralmente, de hecho a mí este me gusta más como está la impresión, porque aquí sí que queda un poco puntiaguda la cara, y también podemos ponerle accesorios. Como veis podemos ponerle accesorios, son compatibles con los de Lego obviamente, y la verdad que los soldados con estos accesorios pues quedan bastante bien. Ya le buscaré unos de color negro, de color gris, que peguen más que este de color rojo. Como podemos ver, Lego ya hacía hace unos años impresiones muy buenas en las piernas, en el cuerpo. No tiene impresión en los brazos. El casco sí que es cierto que la impresión, se me ha cortado el vídeo. Como iba contando, sí que es cierto que la impresión del casco puede que me parezca mejor ahora mismo la que tiene GCC, pero la impresión del cuerpo bastante similar. Sí que es cierto que está más detallada, pero han pasado muchos años. Donde sí que destaca es en la impresión de los brazos, pero esta era una de las épocas doradas para mí, para Lego Star Wars, donde teníamos, como veis, cama de tela en las hombreras, cama de tela en las piernas, y estamos también con una mochila que no me acaba de convencer mucho, pero bueno, teníamos esos detalles que siempre están bien. ¿Cuáles son mis impresiones? Como he dicho, GCC no patrocina este vídeo, he tenido que pagar las figuras a precio completo con el envío, y luego me han cobrado 5,50 de aduanas, como ya pasó la última vez, pero sí que he de decir que desde mi punto de vista merece la pena. Sé que muchos de vosotros sois puristas y que consideráis que no hay que mezclar los Legos con los productos custom, pero bueno, yo sí que soy de los que piensa que cada uno haga lo que quiera con su dinero, y que si estas figuras Lego no las crea, pues obviamente habrá que comprarlas custom. También sé que tienen un Capitán Rex, que en su día pensé si comprarlo o no para hacer una review y compararlo con el que tenemos aquí, que este es el de Lego.
Lego, ya veremos si lo hago o no, pero todas estas figuras como Jessie, Echo, Fives, que no contamos con ellas y que yo, que estoy empezando a hacer mocks, me encantaría introducir, pues sí que tengo muchas ganas de cuando salen comprarlas. Quiero deciros, que no lo he comentado, que se agotaron en 5 minutos. Esto salió el drop del 17 de junio a las 5 de la tarde hora española. Yo estaba ahí a las 5, las compré y ya está, pero a las 5 y 5 me volví a meter por curiosidad y ya estaban agotados, o sea que está claro que desde luego están triunfando bastante. Han cerrado temporalmente la tienda, pero sus resellers o vendedores europeos y demás siguen vendiendo y sí que han dicho que van a volver con más fuerza, o sea que tendremos que hacer caso y pensar que van a volver. Muchas gracias por todo, muchas gracias por llegar hasta aquí en el vídeo. Espero que os haya gustado este tipo de vídeos distintos que intento traer sobre productos relacionados con Lego Star Wars que adquiero y que me parece interesante mostraros por si alguno está interesado en productos similares. Como siempre digo, si os ha gustado el vídeo, darle like, suscribiros para más. Si habéis llegado hasta aquí, sois increíbles y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima, adiós.